Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto volver a saludarles a través de este medio. Me da mucho gusto poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Le pido por favor que tome su Biblia, disponga su corazón, póngase cómodo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Así es que cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo un poco de lo mucho que me has dado, Señor. En esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Te pido que sea tu palabra la que impacte, Señor, no mis palabras, no lo que yo pueda decir, Señor, sino que seas tú, tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de ellos. Te pido que su corazón esté dispuesto para recibir la semilla que será sembrada, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y úsame, Padre, para bendecir a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si me permiten, el día de hoy yo quiero darles una pequeña reflexión o una pequeña plática sobre mi experiencia con Dios en las últimas semanas y meses, tal vez. Espero que sea de bendición para ustedes, sobre todo porque no son mis palabras, no es lo que yo les pueda contar, no es lo que yo les pueda decir, sino son las palabras de Dios, es la palabra de Dios la que es viva y eficaz para nosotros. Ok, entonces, bueno, algunos de nosotros en este tiempo pareciera que tenemos un tiempo de más, tiempo que hasta podría llegar a decir que nos sobra. Y yo creo que se puede dividir en dos grupos, en dos grandes grupos. Aquellos que debido a su trabajo, su escuela, las actividades que realizaban antes de entrar a la cuarentena, debido al cambio de la modalidad en la que se hacen las cosas ahora, pareciera que hasta al contrario, les falta tiempo para hacer todas las actividades que necesitan hacer. Y el otro grupo, que es donde yo me identifico, es aquellas personas que pareciera que nos pararon el tren y de repente tenemos tiempo hasta que, podría decirse hasta para regalar, ¿no? Y bueno, cualquiera en estos grupos donde te identifiques, yo siento que esta palabra aún así es para ti. Voy a hablar en esta parte de aquellas personas que pareciera que nos pararon el tren de manera indefinida. Los que somos muy activos, no es tanto el encierro como la falta de cosas que hacer. Y las personas que son como yo en esta área pueden experimentar depresiones, ansiedad o tristezas. Seamos activos o pasivos, realmente todos sufrimos un shock emocional al entrar en la cuarentena, porque fuimos desprendidos de nuestros hábitos, de nuestras costumbres y de nuestras rutinas. Y eso golpea nuestras emociones de una manera muy fuerte. Y lo podemos expresar en diferentes maneras. Unos lo manifiestan de una manera y otros lo manifiestan de otra, pero al final de cuentas es un shock emocional lo que estamos viviendo porque no estábamos acostumbrados a este tipo de vida. Bueno, pero no todo es malo en cuestión de lo que nos está sucediendo en la cuarentena. Yo creo que también hay muchas cosas buenas que podemos sacar de este exceso de tiempo para algunos, como el orden. Hemos aprendido a ser más reflexivos, a tener más observación, a escuchar a los demás. Hemos desarrollado nuevas habilidades y a veces ponemos más atención en las cosas que antes no hacíamos. Y esto fue precisamente lo que a mí me pasó y quiero contarles un poquito de mi experiencia. A mí al inicio de la cuarentena me obsequiaron una planta, una orquídea, y al principio la orquídea estaba radiante, tenía colores vivos, estaba preciosa, floreada, y donde yo la pusiera yo sentía que era lo que más resaltaba en ese cuarto. Al paso de las semanas, de repente mi planta se queda pelona, de repente se le caen todas sus florecitas y literalmente quedaron 2 palos ahí en la maceta.
yo me puse un poco triste porque yo había leído que esas flores solo florecen una vez al año. Yo tal vez dentro de mi ignorancia no entendí, porque no soy una experta, si eran una vez al año en la estación o una vez al año y ya nada más. Pues eso fue en mi ignorancia, ¿no? Entonces yo me puse triste porque yo dije, ay, qué mala onda que me duró tan poquito mi planta y tan bonita que estaba. Y, en fin, lo único que hice, tuve un sentido de decir, bueno, no importa si solamente floreció esta vez, yo la seguiré cuidando hasta el próximo año que vuelva a florecer. Seguiré echándole su agüita, poniéndole en el lugar donde le gusta, porque las plantas son delicadas y si no les gusta un lugar a veces no florecen. Sin embargo, yo dije, bueno, voy a tratar de tener los mayores cuidados que yo pueda tener para el próximo año volver a ver esas hermosas flores. Y entonces empezaron a pasar los días y precisamente en esta parte de poner atención a las cosas, ahora que tenemos más tiempo, yo empecé a ver algo extraño en mi planta. Yo la tengo en mi cuarto y cada que pasaba, obviamente no me pasaba ahí observándola, pero cada que pasaba yo, yo la veía y yo decía, ay, se le cayeron sus florecitas. Pero empecé a observar que el tallo donde estaba empezó a crecer. Y yo dije, creo que está más grande que la semana pasada. Y luego volví a pasar y el tallo estaba más grueso. Y entonces yo empecé a tener un poco de esperanza de decir, ¿será que vuelva a florecer? Pero parecía que no estaba pasando nada, parecía que no estaba sucediendo realmente algo. Y, y por más tiempo que yo me quedara fija viéndola, pues yo no podía ver cómo crecía o algo así, simplemente era el paso del tiempo. Y hasta que un día de repente empecé a ver cómo se engrosó tanto que se hizo como adquirió volumen, como un círculo. Y entonces yo dije, creo que es un brote. Y siguieron pasando los días y en eso ese abultamiento empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que se vio que tenía forma de brote. Y entonces yo me puse muy contenta porque yo dije, ay, qué padre, sí volvió a florecer, le gustó el lugar donde yo la tenía, qué padre, que yo la seguí regando para que tuviera agua. Y empezó a salir uno y luego otro y luego otro y luego otro, hasta que ya tenía 12 brotes otra vez. Y hasta el día de hoy ya empezaron a florecer y se ve hermosa, otra vez volvió a revivir el lugar donde ella está. Se ve súper bonito, se ve arreglado, reluce y bueno, eh, esto podría parecer una historia chistosa, una historia muy cotidiana, y hasta te pudieras reír de mí, de tanto tiempo que tengo para estar observando el proceso del crecimiento del brote. Pero quiero decirte que Dios me habló durante este proceso. Y me hice una pregunta que pareciera muy extraña, pero dice, yo me pregunté, si en vez de haber sido yo la que estuviera observando esa plantita, hubiera sido un jardinero, ¿qué es lo que hubiera pasado? Él hubiera sabido que aunque pasó un periodo de escasez en sus flores, volvería a florecer. Sabría que había algo más profundo que estaba formándose por dentro. Aunque yo no lo podía ver y en mi ignorancia no lo sabía, el jardinero hubiera sabido que había algo que se estaba entretejiendo a través del paso del tiempo. La planta seguía siendo alimentada, seguía siendo cuidada. La planta simplemente no estaba muerta, estaba en un proceso necesario para volver a florecer. Y fue ahí donde Dios me habló, y yo me identifiqué con ese proceso. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes antes de la cuarentena tenían sus flores? ¿A qué me refiero con esto? Sus ocupaciones del día a día, cosas materiales podrían ser, y hasta cosas en su mismo carácter de lo cual enorgullecerse, cosas que a lo mejor
tú habías trabajado dentro de ti y surgió como una flor donde tú estabas orgulloso y relucías acerca de tu carácter o cosas materiales u ocupaciones. Yo sí las tenía, cosas en las que ocupaba mi día a día y la mayor parte de mis pensamientos y de mi fuerza física. Cosas que al fin de cuentas hasta estás tan ocupado en eso y pones tanto empeño en esas cosas que hasta te llegan a afanar y muchas veces hasta pueden volverse tu centro de completa atención y que el mundo gire alrededor y que las plantas crezcan y que el sol entre amanezca y anochezca, que se haga día de noche, pero mi concentración, todo lo que soy, casi está girando en torno a lo que yo estoy construyendo, a esas flores que yo ya tenía. Y esas son flores con las que yo entré a la cuarentena. Claro que no todo es malo, hay muchas cosas muy buenas que surgen en nosotros a través del tiempo, del esfuerzo, de la disciplina. Hay muchas cosas que no son malas ni egoístas ni nada de eso. Pero sigue habiendo cosas en mí que se necesitan desarrollar, cosas en mi carácter. Por ejemplo, yo suelo ser muy explosiva, soy poco paciente y hay muchas deficiencias dentro de mi carácter. Y todo eso con lo que llegamos, yo lo puedo clasificar o lo clasifiqué en dos formas. Pueden ser o frutos viejos o frutos de la carne. En fin, al paso de los días, las flores con las que yo inicié en mi cuarentena se fueron cayendo, una a una. Mis rutinas, mis hábitos, una a una se fue cayendo. De lo que yo invertía gran parte de mi fuerza. Y inicié un proceso en rumbo a la frustración. Me empecé a cuestionar qué estoy haciendo, por qué hacía lo que hacía, a dónde iba con eso, cuál era el propósito, por qué me estaba pasando todo esto, por qué, aunque yo lo podía entender, yo por dentro no sentía una respuesta clara de las cosas que estaba viviendo. Y el camino se volvió un poco borroso y yo buscaba a Dios, no en manera de reclamo, ni mucho menos, pero sí yo le decía que no entendía lo que me estaba sucediendo y había días que parecía que el Señor no contestaba o parecía que ni siquiera me estaba escuchando, aunque yo sabía que sí, pero así yo me sentía. Y a través de esa búsqueda, Dios me hizo una pregunta un día. Cuando yo estaba buscándolo y derramando mi corazón delante de Él, yo le decía, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo lo que está pasando, me siento así, me siento así, me siento así. Y de repente vino una pregunta. Y el Señor me dijo, ¿no era esto acaso lo que me estabas pidiendo? Y yo de inmediato dije, claro que no. Mi respuesta inmediata fue no, un no rotundo. Yo, ¿en qué momento, Señor, yo te pedí que detuvieras el mundo para que yo tuviera poco que hacer o casi nada que hacer? O que me falte esto, o que ahora no tenga esto y esto. Le dije, ¿en qué momento yo te pedí que detuvieras el mundo para estar viviendo lo que vivo hoy? Y la respuesta de Dios fue algo que me dejó boquiabierta. Me dijo, Debbie, el carácter no se forma con una varita mágica. Y yo me quedé pensando y el Señor me decía, ¿tú qué es lo que tú has estado pidiendo de un tiempo para acá? Y yo, dentro de otras cosas, yo lo que le he pedido a Dios es que Él forme el carácter de Cristo en mi vida. Que yo soy poco paciente, que Él forme mi paciencia, que Él forme muchas cosas que me hacen falta. Y mi oración era, Señor, somete mi carácter al carácter de Cristo. Y la respuesta de Dios en ese momento fue, el carácter no se forma con una varita mágica. No es como que tú me lo pidas y yo llegue con mi varita y te diga, concedido, ya se parece más a Jesús.
me dijo el Señor que el carácter se forma a través de las circunstancias. Y de esa forma el Señor nos va moldeando. Y en ese momento Él me llevó ahí en mi cuarto donde yo estaba orando. Hay una ventana y me dijo, mira las nubes. Y en ese momento yo volteé y me dijo, si tú las ves a simple vista, pareciera que no se mueven, pareciera que están estáticas, que no hay vida o dinamismo. Pero observa detenidamente y podrás ver que se mueven, aunque sea lento, pero se están moviendo. Y me decía el Señor, así soy yo. Si tú lo ves desde una perspectiva equivocada, podrías pensar que yo no estoy trabajando, podrías pensar que yo estoy estático, que no estoy haciendo nada. Pero si lo miras desde la perspectiva correcta, si te detienes un momento de tu rutina loca a ver lo que yo estoy haciendo, a observar, verás que yo estoy trabajando dentro de ti. Él cambia mi enfoque de lo terrenal a algo espiritual. Y eso es necesario que lo hagamos todo el tiempo. Y tú podrás preguntarte, ¿para qué? Es simplemente para dar un mejor fruto de lo que ya lo hacíamos. Un fruto correcto, un fruto del Espíritu. Y quiero que me acompañes, por favor, a Gálatas 5. Voy a leer del 16 al 26. Sígueme, por favor. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, los que somos de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Por lo tanto, debemos andar conforme al Espíritu para ser perfeccionados y de esa manera dar testimonio de Cristo aquí en la tierra. Y ser esa sal y esa lumbrera para este mundo, con frutos correctos. Es cierto que no seremos perfectos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, y seamos transformados, y seamos transformados y quitados de este cuerpo carnal. Pero mientras tanto el Señor quiere ir trabajando en nosotros y moldeando nuestro carácter. Ahora, no significa, yo dije al principio que clasifiqué entre frutos viejos y frutos de la carne. A lo mejor pudiera ser que tú te identificas con lo que está aquí en esta lista. No sé, tú estás practicando hechicería, idolatría, fornicación, tienes envidias o pleitos. Y puede ser que tú te identifiques con estos frutos de la carne, pero también hay cosas que son frutos viejos. ¿Y a qué me refiero con frutos viejos? Hay cosas que el Señor ya ha desarrollado en nuestro carácter antes, sin embargo, siempre tenemos que ser renovados. Siempre habrá algo más en que crecer. El Señor es infinito, su palabra es inagotable. Los caminos del Señor y la vida eterna es eterna. Entonces siempre habrá una manera de crecimiento. Hay frutos que en su momento fueron muy buenos, que los aprovechamos en ese momento, pero el Señor quiere renovarnos. Entonces
es lo que yo digo, no vamos a ser perfectos simplemente hasta que el Señor nos llame, pero el Señor va trabajando periódicamente con nosotros. A eso es lo que yo me refiero con frutos viejos y frutos de la carne. Ahora, el proceso de quedar sin flores o sin frutos, claro que es doloroso a veces, es triste también, y hay mucha incertidumbre y eso te agobia. El quedarte sin las cosas que tú tenías seguras, sin esa seguridad, te vuelve agobiante, se vuelve frustrante para nuestras vidas. Yo les hablaba hace un momento que si un jardinero habría visto mi planta, él tendría la certeza de que volvería a florecer. A pesar de que se haya quedado sin flores, él sabría perfectamente que esa planta volvería a florecer. Y así es Dios con nosotros. Él conoce el proceso de nuestro crecimiento. Y ese proceso, y está seguro de que nos hará florecer y dar los frutos correctos. Él es como nuestro jardinero. En el momento que mi planta perdió sus flores, yo hice una depuración porque muchas de las flores se cayeron y se cayeron dentro de la maceta, pero otros se quedaron marchitas ya pegados a la planta y ya hasta la hacían ver fea, la hacían ver opaca y a pesar de que tenía sus dos palitos, pues la hacían ver triste, hasta podría ser. Entonces yo lo que tuve que hacer fue una depuración, ir quitando las cosas que ya no le servían, las cosas que estaban marchitas, tuve que arrancar esas plantas que ya estaban inservibles dentro de, pegados a ella, y las tuve que tirar a la basura. El Señor a veces nos poda para remover lo seco, lo marchito y lo que no es de Él, y las cosas que también nos detienen. El Señor nos conoce también, que hay veces que quita de nuestro camino las cosas que estorban. Hay cosas que de mi intención pudieran ser muy buenas, pero el Señor dice, no, eso no es lo que te conviene, eso no es lo que yo quiero para ti. Y el Señor va moviendo las cosas que nos estorban para poder volver a florecer. Podría no tener sentido que yo hubiera hecho una depuración, porque para mí tal vez ya la pude haber dado por perdida. Yo pude haber dicho, floreció y ya, quién sabe qué le va a pasar, porque yo no tenía el conocimiento para saber que volvería a florecer. Yo podría haberla dado por muerta. Y no tendría sentido estar depurando o hacer un trabajo con ella, pero así es el Señor con nosotros. El Señor, a pesar de que nosotros mismos podríamos decir, no tiene sentido que estés trabajando conmigo porque no me siento bien, el Señor quita de nuestro camino las cosas que estorban, aunque tengamos buenas intenciones, aunque haya nacido, aunque no tenga ni siquiera nada que ver con los frutos de la carne, frutos malos, pero el Señor sabe lo que nos conviene y el Señor nos conoce y Él va depurando, y a veces no es agradable, a veces no es agradable ni bonito que te arranquen las cosas que tú amabas, o las ocupaciones que tú tenías, o los hábitos que te habías tardado tantos años en formar. No es agradable la depuración, la poda no es agradable. Pero justamente ese es el momento donde debemos aferrarnos a Dios. Debemos tomarnos de su mano y seguir nutriendo nuestro espíritu. Porque a pesar de que esa planta parecía ya muerta, para mí, en mi perspectiva limitada, decidí seguir nutriéndola para que volviera a florecer. Así debemos de ser, aferrarnos al Señor, que Él es el que sabe mejor, nutrirnos con su palabra, nutrirnos, entrar en un devocional con Él,
en una intimidad con Dios, derramar nuestro corazón en una búsqueda intensa por el Espíritu Santo y en su momento como Jacob se aferró al ángel y dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Nosotros aferrarnos a Dios y decir, no te suelto hasta que cumplas el propósito que tienes en mi vida, hasta que yo sea formado al carácter de Cristo, hasta que yo sea como hasta acabar ese viaje intenso. Aferrarnos a Dios, saber que en Él está todo lo que necesitamos, saber que Él es todo lo que necesita nuestra vida para crecer. Aferrarnos a la fuente de vida. Eso es lo que debemos hacer en ese preciso momento. Yo quiero leerles Isaías 55, 8 al 9. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y Jeremías 29:11, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. El Señor nos conoce y ¿no le parece algo hermoso? ¿No te parece algo precioso que el Señor piensa en ti? Yo quisiera pensar que cuando Dios piensa en mí, Él sonríe. Porque a pesar de mi imperfección, sigo estando aferrada a la fuente de vida. Y me parece hermoso que el Señor se tome un momento, el Creador del universo se tome un momento para pensar en mí y decirme, yo tengo pensamientos de bien para ti, no de mal. Y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y mis planes son más grandes que los tuyos. Y Él me conoce mejor, Él sabe mejor lo que me conviene. Cada planta tiene su propio trato, esa es otra cosa. No es el mismo trato que voy a recibir yo al mismo trato que vas a recibir tú, porque somos seres humanos diferentes. Pero aún así el Señor se toma la molestia, no creo que sea molestia, pero así lo expreso, de ver por mis necesidades personales y específicas, así como de las tuyas. Y yo no sé si eso te parece hermoso, pero para mí sí. Así como lo decía, ¿no? En la enseñanza de Christian, que un árbol de manzanas es diferente a un árbol de limones, y cada uno tiene su propio trato. De esa misma manera el Señor nos trata a nosotros. De esa misma manera Dios tiene cuidado específico y especial para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo así podemos entender el proceso. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Dice que sus pensamientos son de paz y no de mal. Y solo así podemos entender ese proceso. Solo únicamente en esa perspectiva podemos entender lo que está pasando. Podemos darle respuesta a nuestras preguntas que a veces giran en nuestra cabeza a través del Espíritu Santo. Únicamente el Espíritu Santo nos puede dar esta revelación de que nuestros caminos no se parecen a los de Dios, pero que Él sabe mejor que nosotros. Él nos conoce, somos su creación. Él sabe, somos sus hijos, Él sabe
precisamente lo que necesitamos, las maneras en que debe tratarnos. No crean que el Señor siempre me habla bonito y me dice palabras que quiero escuchar. El Señor a veces me confronta de una manera tan fuerte que me incomoda. Pero el Señor sabe hasta dónde tratarnos y siempre lo hará con amor. El Señor se toma su tiempo para formarnos. Como el tallo que yo les contaba, que yo lo veía engrosarse y luego abultarse. Cuando ya estaba hecho un brote, yo veía como de repente las primeras capas eran muy gruesas, eran muy gruesas y brillantes, y poco a poco iban alargándose y alargándose para hacerse un poco menos delgadas, y al final se hicieron como tersas, y ya después cuando empezó a abrir, yo entendí por qué empezaron a ser tersas, porque al final fueron esos los pétalos, ¿no? De esa flor. Pero se tomó su tiempo para estar en cada uno de los estadios. Se tomó su tiempo. Y así es el Señor con nosotros. Él se toma su tiempo para formarnos. Si saliera esa flor antes de tiempo, tal vez no sería igual de hermosa. Tal vez no sería igual de colorida, de vistosa, o tendría esa textura tan hermosa. Y el Señor también lo hace así con nosotros. No quieras florecer antes de tiempo. No sé en este momento si tu carácter sea como el mío, que eres un poco más activo o eres pasivo. Pero cualquiera de que sean los dos, quiero decirte que es un proceso que tarde o temprano va a llegar en tu vida. Se manifestará de diferente manera tal vez, pero el Señor nos mete a estos procesos de manera continua y nos seguirá metiendo en estos procesos, no solamente porque estamos en cuarentena. Pero todos vamos a pasar por ese proceso. Ahora yo te quiero decir que si tú estás en un proceso de espera como yo, créeme que estás siendo formado, pero debes de verlo bajo la perspectiva del Espíritu, bajo la perspectiva correcta, y someterte al Espíritu, someter tu carácter, incluso hay veces las preguntas que puedes llegar a tener, debes someterlas, llevarlas a Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Él, y esperar, porque Él está haciendo algo en ti. Si como yo estás en este periodo de espera, quiero decirte, sigue nutriéndote, que pronto volverás a florecer. Padre, gracias Señor, porque nos enseñas tanto a través de tu Espíritu. Señor, y solo tu Espíritu es el único que puede revelarnos verdades tan profundas que alivian nuestro corazón, que traen un ungüento, Señor, para esa desesperación a veces, esa impaciencia. Señor, tú nos formas en medio de esto. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el Consolador, el que está con nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos. Permítenos someternos para crecer, Dios, y esperar pacientemente el tiempo que tú traigas para nosotros para florecer. Padre, te pido que esta palabra, no por ser mi experiencia, Señor, sino porque es tu palabra, dé fruto para cada uno de mis hermanos y sea como un consuelo también, Señor, de que todos vivimos este proceso, pero que tú traerás algo hermoso después. Gracias porque tú nos hablas a través de tu creación, nos hablas, Señor, a través de la oración y de la búsqueda. Señor, te amamos, te bendecimos tu nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, espero que esto haya sido de bendición a tu vida, como el Señor lo ha hecho conmigo. Y sigamos creciendo, sigamos buscando a Dios, sigamos nutriéndonos de esa fuente de vida. Porque llegará el momento, llegará nuestro momento de florecer nuevamente para bien, trayendo un fruto del Espíritu correcto, que sea de testimonio para enaltecer a Cristo, no a nosotros. Que Dios los bendiga.